Richard Arce, excongresista, que está con nosotros para discutir el tema. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido, buenas tardes. Pamela, buenas tardes. Indignado, creo, como todo el país, porque acá hay un tema muy importante, que más allá del rol determinante que tiene el defensor del pueblo, que se requiere una calificación, un reconocimiento público, viendo los antecedentes de sus predecesores, desde Santiesteban, y gente que realmente tenía un nivel para defender a todos nosotros frente a abusos de autoridad, por ejemplo, tenemos que explicarle a la población que el defensor del pueblo preside la elección de la Junta Nacional de Justicia. O sea, él va a presidir el comité, porque invitan también a los otros altos funcionarios de Estado, para que participen en la nominación de jueces y fiscales, la sanción de jueces y fiscales, la remoción de jueces y fiscales. Por eso no parece raro, hay una correlación elemental. Tú ves la votación que mostraste en el cuadro, hay una correlación de los votos contundentes de los partidos que tienen serios procesos judiciales en marcha, desde el fujimorismo, el propio Acción Popular, que toda la vida se pelean. Para ayer se pusieron de acuerdo y el consenso fue unánime. Los niños, bienvenidos, venga, vamos a votar todos juntitos, somos una guardería obediente. Porque vamos a tener a alguien que va a ser de nuestro interés, afín a nuestras ambiciones de buscar impunidad. Pero de la misma manera Podemos, de Luna Gálvez. Y seguimos sumando. Luna Gálvez también procesado por corrupción, evidentemente. ¿no? Con el paraguas de la inmunidad, de todas las prerrogativas de congresista está ahí, pero tiene procesos por corrupción. Estaba con prisión domiciliaria, inclusive estuvo preso. Claro. El hecho de ser congresista le ha generado la posibilidad de que el día de hoy esté libre. Pero de la misma manera Cerrón y Perú Libre. Cerrón tiene 9 procesos judiciales, de los cuales ya tiene sentencia. Y discúlpame, para mí está claro la situación, porque esto es una componenda de un toma y daca, de un favor con favor se paga. ¿En qué sentido? En la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, recuerda bien, el año pasado, hubo esa misma intencionalidad de esta relación contra natura entre el fujimorismo y el cerronismo. Porque estamos hablando de la extrema derecha y la extrema izquierda, que supuestamente son agua y aceite y que no se ven. Pero para la impunidad, para fregar al país, ahí están juntos. Y eso es lamentable, ¿no? Porque de por medio está la impunidad que están buscando. Esa es mi sospecha y nos genera una suspicacia evidente. El acuerdo es, elegimos a José Gutiérrez porque al final del día todos nos beneficiamos. ¿Y por qué José Gutiérrez? Debemos recordar un poco de memoria, porque no hay que olvidar en el país. José Gutiérrez tiene un triste paso por el Congreso de la República donde fue, discúlpame el término, pero fue un felpudo de Nadine Heredia. No tuvo mayor trayectoria en su gestión parlamentaria porque defendía las agendas de Nadine, hacía eco a la defensa irracional, porque recuerda bien que negaban que las agendas no son mías. Claro. El día de hoy Nadine Heredia tiene un pedido de 25 años de prisión. Están en juicio oral, el proceso está sumamente avanzado. Ollanta tiene 23 años de pedido de la Fiscalía para purgar prisión. Probablemente va a haber sentencia condenatoria. Ese personaje el día de hoy va a ser nuestro defensor del pueblo. Una vergüenza y una decepción. ¿Hay la posibilidad de que la reconsideración sea tomada en cuenta o no? El acta está cerrada, ha dicho Josué Gutiérrez. Yo soy respetuoso de los pedidos que se han presentado, pero el acta está cerrada. ¿Crees que el Congreso, frente a esta reacción, vaya a dar marcha atrás? En la práctica parlamentaria, para presentar una reconsideración, tiene que haber la continuidad de la sesión. Y acá hay que denunciar públicamente la manipulación que ha hecho Williams como presidente del Congreso y la votación. Porque inmediatamente se dio la votación y se levantó la sesión, perversamente para evitar que alguien presente una reconsideración. Y el antecedente fue, ni siquiera hubo debate, Pamela. ¿Cómo puede ser posible que si se va a elegir al defensor del pueblo, no se tenga un debate para escuchar siquiera cuáles son los argumentos? ¿Por qué Fuerza Popular, que toda la vida supuestamente es antagónico de la... defiendan su postura y el tipo fue opositor rabioso durante la gestión, todo lo que hablaban del fujimorismo. O sea, ahora sus verdugos están favoreciéndolo para que sea elegido. Entonces, si te das cuenta, es parte de todo un tinglado que se ha armado en el Congreso para nombrar a un impresentable. Revisa su currículum, no tiene ni siquiera experiencia profesional más que haber sido congresista. Sus estudios universitarios, tiene un bachillerato y no hay más.
se requiere un especialista en derechos humanos, alguien con experiencia, con capacidad, que pueda defender a todos los ciudadanos, todos y todas las ciudadanas. Escuchaba a Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución ahora, que decía, no podemos seguir bajo esta figura de un defensor del pueblo interino, tenemos que respetar la institucionalidad y por eso es que había que elegir entre los candidatos que nos habían puesto sobre la mesa. Es que lamentablemente María Rebollar ha sido una persona muy objetiva. Hay que reconocer su trabajo, más allá de las diferencias. Ha tenido una posición que le corresponde. ¿No le gustó al Congreso las posturas de Adriana Rebollar en tema de derechos humanos de las mujeres? Unas posturas que han ido contracorriente del conservadurismo que se ha instalado en el Congreso de la República. Eso por un lado. Ajá. Y en el tema del conflicto social. Además. Porque hay que entender que el defensor del pueblo nos defiende a todos los ciudadanos, porque en nuestra república, en nuestro sistema, están las autoridades del Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial, que tienen prerrogativas constitucionales para imponernos, para ordenar cómo funciona la sociedad, inclusive para imponer sanciones. Pero frente a los abusos, tenemos un mecanismo constitucional que es la Defensoría del Pueblo, que en realidad lo que hace es abogar cuando hay ese tipo de abusos. Entonces, palabras sencillas para que nos entienda el ciudadano de a pie. El defensor del pueblo, como su nombre lo indica, nos defiende. Entonces, ¿qué es lo que tenía que plantearse en una situación de conflictividad? Evidentemente está al lado de la población que está marchando, más allá de las posiciones políticas. Eso no le gustó a muchos del Congreso porque ellos pretenden hasta el día de hoy atornillarse a sus curules y lo están mostrando con todo este desprecio, yo diría. Están muy cómodos. Además, el acuerdo previo con Dina Boluarte y el Ejecutivo es, nos quedamos hasta el 2026. O sea, eso... Y es terrible porque vengo de un periplo por el sur, estuve en Puno, estuve en Cusco, estuve en Apurímac y conversando, porque hago trabajo académico, trabajo de investigación y la forma de levantar información y constatar la realidad es dialogar con los dirigentes, en las comunidades campesinas y vas entendiendo cómo se están sintiendo en este momento post-conflicto. Y mi conclusión es que hay una profunda crisis de representación política. ¿En qué sentido? No se sienten identificados con las autoridades que tenemos en el poder. Claro. La gente dice, no me representa ni el Ejecutivo y menos el Congreso de la República. Más aún con la seguidilla de denuncias, como corresponde a una prensa que tiene que estar detrás justamente de los escándalos, inclusive de corrupción que hay, para visibilizar ante el país las negligencias y sobre todo, son delitos que cometen los congresistas. Estamos viendo el despilfarro de dinero que hacen como si fuera dinero propio. Entonces, toda esa situación ha hecho que la gente sienta rabia, que sienta cólera ante nuestro sistema político. Entonces, si no lo estamos leyendo de esa manera, ni en el Ejecutivo, ni peor en el Congreso, esto va a terminar mal. Ya estamos viendo lo que está sucediendo en el Ecuador. La crisis política puede ahondarse. Claro, van a decir, pero no hay la conflictividad, la gente no está marchando. Pero se está germinando ese sentimiento y va a aflorar en algún momento y puede haber otro tipo de manifestación. Eso tal vez como conclusión, no va a haber una manifestación contundente como se dio a inicio de año por otros factores exógenos, como es la situación de la pobreza y sobre todo las heladas que han caído esta semana en esas alturas, porque de eso viven y tienen que trabajar, entonces tienen que priorizar su alimentación, pero tampoco se aprovechen de ello. Tienen que escuchar a la población para tener legitimidad para gobernar. Claramente no lo están escuchando, se están blindando para el futuro, a la luz de tu hipótesis, o sea, preparándose para la posibilidad de tener magistrados, digamos, que terminen favoreciéndolos en los procesos judiciales que tienen, el fujimorismo, Perú Libre, la gran cantidad de políticos que están hoy procesados por corrupción. Lo que nos están dejando es una bomba de tiempo para el 2026. Hoy ellos están tranquilos, están sembrando para el futuro, pero para sus agendas particulares, pero para el país que nos queda. O sea, si no hay la emergencia en este proceso hasta el 2026 de nuevos liderazgos, de nuevos rostros, nadie se anima a participar en política porque es entrar a un pantano, como estamos viendo, ¿no?, de corrupción. Entonces, en el 2026, ¿qué nos va a quedar? Nos están llevando a un escenario de polarización, pero de los extremos. Porque te habrás dado cuenta que los extremos supuestamente son agua y aceite, no se juntan. Y supuestamente se dicen la vela verde. Pero en realidad se unen para destruir el país. Lo han hecho
con la contrarreforma del tema educativo. Ahí está la SUNEDU, lo que está terminando el día de hoy la SUNEDU con todos los escándalos de corrupción, cuando la SUNEDU solo exigía mínimos, o sea, no exigía estándares altos, no, mínimos, porque era una estafa para todas las familias. Y de la misma manera el tema del transporte. Este Congreso está con una intencionalidad de tumbarse ahora, han ido por la Defensoría del Pueblo, su siguiente fase es atacar al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, porque evidentemente hay intereses electorales, pero mal que bien nuestro sistema funciona. Las elecciones y la propia Keiko Fujimori hace 2 días acaban de refrendar que las elecciones fueron legales y constitucionales. Ilegales. Eso es muy importante porque durante varios meses, y nos han generado un serio problema, estuvieron negando el resultado de Pedro Castillo. He sido crítico de Pedro Castillo, pero reconozco que él ganó las elecciones en una plancha presidencial conformada por Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, que fue retirado por corrupto, evidentemente. Claro. Entonces solo quedó Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ahora, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fíjate, para que sigamos haciendo entender a la población, ha refrendado que lo que ha hecho Pedro Castillo es un golpe de Estado, claro, dentro del informe. Así como también habla claramente que hay violaciones a los derechos humanos que se tiene que investigar como corresponde. Entonces, con toda esa información, hablemos de manera objetiva, abierta, más allá de los sesgos políticos, porque eso es lo que nos está llevando a estos extremos, Pamela, porque estamos viendo que los extremos no les importa el país, son capaces de unirse. Este matrimonio contra natura del fujimorismo con el cerronismo nos muestra el desprecio que ellos tienen, porque lo que les importa es la impunidad, porque no quieren ir a la cárcel por los delitos que han cometido, que respondan a la justicia, pero que no metan sus sucias manos en instancias que debería haber cierta independencia, como es la Junta Nacional de Justicia. Pero este personaje de José Gutiérrez va a ser el que va a presidir justamente la elección de la Junta Nacional de Justicia o cuando van a tener que remover a los miembros que corresponden, ¿no? Entonces, qué peligro, qué otras componendas habrá atrás, qué otros intereses tendrá Vladimir Cerrón detrás de este acuerdo que no le hace ni siquiera asco sentarse con su supuesta adversaria política. Me recuerda en campaña a Keiko Fujimori cuando buscaba a Lobo y decía, Cerrón, ¿dónde estás, Cerrón? Claro. Seguramente estaba buscándolo para esto, pues, para este tipo de componendas, ¿no? Realmente es indignante todo lo que viene aconteciendo. ¿La presión ciudadana, la presión de la opinión pública pudiera hacer retroceder en esto? ¿O ya la suerte está echada y nos vamos a quedar con el doctor Gutiérrez, Josué Gutiérrez en...? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, Pamela. Tenemos que insistir, tenemos que, desde la prensa, desde la ciudadanía, generar una presión, una corriente, porque evidentemente están descalificando instituciones que generan equilibrios de poderes, correcto, que generan garantías, sobre todo en temas de derechos humanos, en temas de defensa de poblaciones. Justamente, eso es lo burdo, ¿no? Cerrón y la gente de izquierda que ahora ha votado se llena todo el tiempo la boca diciendo que van a defender al pueblo. ¿Qué están haciendo con la elección de un impresentable, de una persona que no tiene ni siquiera las credenciales para asumir esa responsabilidad? Que ese pueblo que supuestamente defienden es solamente utilizado para sus intereses políticos. No les importa finalmente el país, porque les importa sus angurrias, y ya lo demostraron en el gobierno de Pedro Castillo en 17 meses, donde hubo corrupción, utilizando a los pobres. Llegaron al poder utilizando a los pobres. Y es lo que están haciendo el día de hoy. Utilizan su poder congresal para imponernos un impresentable como José Gutiérrez. Muy claro. Richard, gracias por estar con nosotros esta tarde.